y la palabra fue, dice el Señor, que lo que ya les había dicho, es tiempo de hacerlo. Y entonces fue como algo así, ¿no? Pero yo cuando escuché eso en lo particular, dije, es el nacional. Vamos ya para todo México. Terminamos de ahí, dijo algo más, pero recuerdo esa la esencia. Cuando terminamos, les pregunté a los muchachos, ¿qué sintieron? Sin decirles nada. Y todos sintieron, es tiempo de ir por todo México. Y es así cuando nos empezamos a alistar en el 2016 para salir en el 2017. De hecho, iniciamos en el estado de Nayarit. Nuestra primera semana fue el 11 de mayo del año 2017 cuando arrancamos. ¿Por qué de Nayarit? Bueno, uno, porque de ahí éramos la mayoría de jóvenes, pero era parte, para aquellos que conocen a México y los que no, la bandera de México en el centro, la parte blanca, tiene una águila que está parada sobre un nopal devorando una serpiente. Que esa fue una profecía de los antepasados que decían que desde ahí era como la señal de que ellos se tenían que mover a un lugar, y esa era la señal de dónde iban a establecerse. Y esa profecía la recibieron en Nayarit, en el famoso Aztatlán, que estaba en Mezcaltitán, que de hecho fuimos a Mezcaltitán, la isla. Habíamos ido, la isla de Mezcaltitán, y nos estuvimos recorriendo, fueron las 32 semanas, primero hacia arriba, de Nayarit nos fuimos a Sinaloa, después ahí fue cuando tomamos el ferry y el avión para cruzar hacia La Paz, y luego ya de ahí hasta Tijuana nos fuimos hacia arriba, ya nos fuimos por los estados del norte, que es una frontera. Bajamos hasta el sur y terminamos en la Ciudad de México, que es donde se vio esa serpiente, perdón, esa águila devorando a la serpiente. Bienvenidos de vuelta, bienvenidos al podcast de Joven a Joven. Estamos ya en el cuarto episodio de todo este recorrido para que conozcas cuál es el ministerio de Joven a Joven. Y pues estoy con un gran emoción porque estoy con parte del elenco, parte de un gran equipo que estuvieron trabajando con nosotros en un proyecto que le llamamos el Proyecto Nacional 32.1. Y bienvenidos, chicos. Aquí tenemos a Ricky, tenemos a Rafa, a Bakuk, a Yuri y la gran Paulina. Entonces estamos muy contentos de que el día de hoy puedas escuchar y te vamos a contar todas las cosas que pasaron detrás de cámaras del Proyecto Nacional 32.1. Pero ¿cómo surge? ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, este proyecto fue una palabra que Dios nos dio desde el principio. Van a comenzar con Nayarit, pero después van a ir a todo el país. Y entonces así fue. Y en el 2016 fuimos a la ciudad de Morelia, me acuerdo, y estuvimos en un evento ahí con el grupo de alabanza de Joven a Joven, y estaban varios de nosotros, Moy, Chalón, Dani, Poncho, Victorín, y recuerdo que estábamos en el evento, tocamos la alabanza, hubo predicadores, y ya cuando se iba a terminar, la esposa del pastor de ese lugar nos da una palabra al grupo de Joven a Joven. ¿Dónde está el grupo? Y pasamos, nos pone ahí, y la palabra fue, dice el Señor, que lo que ya les había dicho, es tiempo de hacerlo. Y entonces fue como algo así, ¿no? Pero yo cuando escuché eso en lo particular, dije, es el nacional. Vamos ya para todo México. Terminamos de ahí, dijo algo más, pero recuerdo esa la esencia. Cuando terminamos, les pregunté a los muchachos, ¿qué sintieron? Sin decirles nada. Y todos sintieron, es tiempo de ir por todo México. Y es así cuando nos empezamos a alistar en el 2016 para salir en el 2017. Porque como ya le habíamos contado en otros capítulos anteriores, entonces habíamos iniciado desde nuestra ciudad, desde Tepic, Nayarit. Lo hicimos después de manera estatal en el 2020, en los viajes a la sierra, en las explosiones de amor. Empezamos a hacer ciertos proyectos ya fuera de nuestro estado y sabíamos que era momento de hacerlo a nivel nacional. Y es cuando inicia ¿cómo le voy a llamar? Como recorrido en saber quiénes iban a integrar el gran equipo del Proyecto Nacional.
que de un inicio éramos aproximadamente 150 aplicantes. 150 de los cuales solamente quedaron 34. 34, ¿cómo fue eso? Bueno, ahorita vamos a llegar a ellos, pero... Bueno, tú y yo nomás hablamos, ¿no? No, pues fue muy interesante porque ¿cómo le hacemos para llevar a tantos, no? No era posible y sentíamos que no deberían ser tantos, y de una manera bien hermosa, porque lo primero fue que pues preguntarles a ellos, ¿no? Cómo que sentían de parte de Dios, después preguntarle a sus pastores, a su familia, y entonces también empezamos, algo que filtró mucho o quitó a muchos, era que pusimos una regla. La regla fue, el que comienza termina. Y como era un viaje de más de 7 meses, pues no cualquiera podía. Entonces, ese fue el mayor filtro. Que si tú no has escuchado en qué consiste el proyecto nacional, bueno, consistió en el 2017 de viajar por 7 meses, 10 días, una semana por cada estado de la República. De hecho, el país de México tiene 32 estados, entonces viajamos por cada uno de los 32 estados con 34 personas viajando con nosotros en 5, a veces 6 carros, y fue todo un reto. Muchísimos kilómetros. ¿Cuántos exactamente? Más de 23,000 kilómetros. Wow. Y nos subimos a un ferry con los carros y en un avión para pasar de Sinaloa a La Paz. Entonces fue todo un filtro que iniciamos desde el 2016 buscando contactos, estuvimos promocionando con pastores, y ahí es cuando llegan a escena estos muchachos, que algunos de ellos teníamos la duda si debían de ir o no, de los que ya están aquí, pero al final ellos fueron los seleccionados, los que ganaron el certamen de los 150. Bravo, felicidades, muchachos. Bien hecho, bien hecho. ¿Y cuál fue su premio? Son parte, pero de manera muy breve. ¿Cómo fue que ustedes supieron del Nacional, Paulina? Híjole, pues yo tengo viajando con De Joven a Joven desde los 12 años, y cuando justamente se anunció que el Nacional era ya una oportunidad, yo desde el momento 1 dije, ok, o sea, siempre fue mi sueño, siempre fue algo que me gustó, y dije, yo quiero ser parte de, y mandé mi solicitud. Habían puesto que no menores de edad y yo era menor de edad. De hecho, yo tenía 16 cuando mandaron la solicitud. Híjole. Y yo dije, bueno, Dios, o sea, si quieres que vaya, este va a ser mi filtro, ¿no? Que me acepten aún siendo menor de edad. Y creo que pues más que nada yo me enteré y supe justamente porque yo había sido parte de, y había estado apoyando en los últimos, pues ya, híjole, como 6 años, más o menos. Sí, y así como... Creo que llegaste. Yuri, ¿cómo llegaste? No me acuerdo muy bien porque lo mío fue bien random. Es que yo tenía poco que los había conocido, porque en el 2016 yo fui a una explosión de amor, y de repente irme con gente que no conocía a un Nacional. Por eso yo nomás dije, pues sí, le doy y pues hay que darle. Y pues... ya después le contaremos qué más siguió. Realiza también Rafa, que viene desde Oaxaca. Arriba Oaxaca. Queremos decir que fue un grupo de Nayarit, pero también de otros estados. Estaba representado Oaxaca, Colima, Sinaloa, Querétaro. ¿Qué más me falta? Ahorita se me olvidaron. Creo que eran Nayarit. Sí, Nayarit, principalmente. Principalmente eran los que íbamos, y Oaxaca representando, aquí venía Rafa junto con otros. ¿Cómo es que llegaste? Por influencias. Pues creo que por fe. Principalmente fue fe, porque de hecho, ahorita te puedo decir que es vivir por fe, pero el Nacional creo que fue y lo más importante para darme cuenta que era vivir por fe, porque yo estaba estudiando la universidad de mis sueños, UDG, comunicación, y yo quería terminar, y cuando escuchaba el proyecto yo decía, no, pues está increíble, pues quién no quiere recorrer su país hablando del evangelio. Pero pues yo estaba cuarto, quinto semestre, y era una decisión tajante. Entonces, y como ustedes lo dijeron en episodios pasados, o sea, cuando Dios te manda algo,
no te va a dejar en paz. y literal, o sea, yo recorrí incluso, le decíamos el prenacional, ¿no? En el 16, cuando tenía vacaciones de Guadalajara para Nayarit, pues son 2 horas y yo iba a Nayarit y, ay, vamos a Michoacán, no, vamos a ir a Veracruz, pues vamos, a lo que podía yo estaba, pero yo con ese compromiso de regresar a la universidad siempre y de según ser el hijo cumplido, ¿no? Y eso fue un retazo para mí, fue por fe. Que la verdad es porque es nuestro primo. Para nosotros. Era el resumen, ¿no es cierto? Es Heredia. Es familia. No. Y hablando de otro que no pasó los filtros tampoco. Sí, no, yo tampoco. Ay, disculpen, no es cierto. A Bacuga y Barría, que en ese tiempo estaba terminando la secundaria. Yo era el más joven, tenía 15 años. Y sí, llegué 2 meses después. Llegué, me acuerdo, justo Querétaro. Y pues estuvo muy padre. Difícil porque, igual como decía Pau, viajar con tantas personas sí es un rollo, pero padre a la vez y de mucha bendición, ¿no? Oye, cabe aclarar que este viaje era 24 horas juntos. Había veces que terminábamos 12 de la noche, 12 de madrugada y en una iglesia, porque dormíamos en lugares donde nos daban. Y de aquí para acá las mujeres, de aquí para acá los hombres. Entonces, literalmente escuchaba roncar a todos la sinfonía, ¿no? Rafa, ¿te acuerdas de algo de eso? Pero fue un viaje de 24 horas por 24 horas y por 24 horas. Que de hecho iniciamos en el estado de Nayarit. Nuestra primera semana fue el 11 de mayo del año 2017 cuando arrancamos. ¿Por qué de Nayarit? Bueno, uno porque de ahí éramos la mayoría de jóvenes, pero era parte, para aquellos que conocen a México y los que no, la bandera de México en el centro, en la parte blanca, tiene una águila que está parada sobre un nopal devorando una serpiente. Que esa fue una profecía de los antepasados que decían que desde ahí era como la señal de que ellos se tenían que mover a un lugar y esa era la señal de dónde iban a establecerse. Y esa profecía la recibieron en Nayarit, en el famoso Aztatlán, que estaba en Mezcaltitán, que de hecho fuimos a Mezcaltitán, la isla. Habíamos ido, la isla de Mezcaltitán, y nos estuvimos recorriendo, fueron las 32 semanas, primero hacia arriba, de Nayarit nos fuimos a Sinaloa, después ahí fue cuando tomamos el ferry y el avión para cruzar hacia La Paz, y luego ya de ahí hasta Tijuana nos fuimos hacia arriba, ya nos fuimos por los estados del norte, que es una frontera. Bajamos hasta el sur y terminamos en la Ciudad de México, que es donde se vio esa serpiente, esa águila devorando a la serpiente. Sí, pues así fueron los 7 meses, ¿no? del viaje. Y bueno, en esos lugares, ese tiempo hubo muchas historias. Muchísimas. Hay lugares que hace rato estábamos platicando, ¿no? Atrás de cámaras de lugares que nos acordamos porque fueron malos, malas experiencias, sí. Y otros muy buenos sí, que tuvimos, ¿no? Y me gustaría que ellos nos dijeran algo bueno o malo de la experiencia que tuvieron, que nos quieran comentar, ¿no? Sería bueno, yo sí quisiera preguntarles antes de ahí qué es lo que los llevó de parte de Dios a decir que sí a ese llamado. Ahorita antes de que empecemos a contar las historias de... Sí, bueno, yo sí lo vi muy evidente. Yo estaba en la universidad, como comenté, y mi plan era en enero iniciar la universidad y en mayo, creo que eran unos meses antes, pues dejar pendiente lo que literal salirme y pedir permiso y darme de baja. Y no, o sea, fue una revolución porque desde diciembre el Señor me movió a regresar a Oaxaca. Entonces me tuve que dar de baja, le avisé como pude al rector en ese momento, le dije ahí está mi baja, la firmé y todo, me quedé en Oaxaca y en Oaxaca viví un proceso todavía aún más difícil. Me acuerdo que eran como exámenes que mandaba Dani y sí, o sea, yo trataba de contestar todo, mandar todo, pero ahí fue muy evidente que yo tenía que estar, pues era Dios llamándote. Sí, como no. Dios te llamó. Wow. Sí, yo creo, de hecho parte de lo que hice Rafa no me acordaba de las tareas y yo déjenme decirles que yo no hacía tarea en la escuela, pero esas todas las hice. No, la verdad es que yo creo que desde mi parte, de igual manera, Dios me cerró muchas puertas porque yo estaba en la prepa y muchas cosas en mi mundo se empezaron como que a cerrar y mi única luz que yo veía en mi futuro de camino que yo sentía de Dios de parte de mí era eso, seguir adelante dando, porque algo que a mí me gusta mucho es dar.
y yo disfruto mucho dar por otros, ¿no? Y siempre he sido muy sociable, siempre he sido muy extrovertida y de repente... incluso mi familia me decía, vete, o sea, vete, tú ya no tienes nada que hacer aquí, o sea, por todos lados las personas que aunque me amaban, o me aman, y que de alguna manera siempre estaban como diciéndome, este es tu lugar, y eso de repente fue como, ¿no sabes qué? Vete, o sea, tú ya no tienes nada que recibir en este lugar, y como les digo, podrá sonar una cosa ridícula, pero me acuerdo que nos dejaron de tarea un libro de la Biblia, y a mí me tocó Isaías, y yo... Bueno, siempre tuve como un manto profético, pero siempre fui más miedosa. Y cuando leí Isaías era como un libro muy pesado, era mucha historia. Y yo que no era muy fan de la escuela. Y me acuerdo que me puse a estudiar y me puse así. Y de repente dije, ay, qué extraño. O sea, como que esto se siente natural. Y de alguna manera creo que Dios a mí me habló y me dijo, tienes que ir porque ahí te vas a dar cuenta del estilo de vida que quiero para ti. Wow. Increíble. De hecho, hubo casos, por ejemplo, se me viene el caso de Gina, que ella le habían ofrecido una plaza, no, ya tenía la plaza como maestra, ella estudió para maestra y tuvo que renunciar a la plaza pública para decirle que sí a este viaje. Y como eso hubo varios casos de que nos llevaron a ese entonces. ¿Cuál fue tu caso, Joy? Pues yo antes del nacional de decir que sí, pues yo había pasado por un proceso como difícil, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues Dios me habla y me dijo, es tiempo de que vayas a las naciones, pero nunca pensé de qué forma iba a ser, hasta que llegó lo del nacional, y de verdad, pues yo todavía dudaba un poquito, por eso yo le puse como, ay, sonará bien feo, ¿eh? Pero como pruebas a Dios, así de que Dios, si esto es de ti, quiero esto en específico, y de verdad que así específicamente me mostró que sí era, y fue cuando pues dije, ok, Dios, esto viene de ti, y pues me lancé para el nacional. Y ahí estamos en el nacional, viajando 7 meses, 24 horas al día, conviviendo con 34 personas, y ahora sí, ¿cuáles fueron los retos, las cosas buenas, las historias? ¿Qué pasó detrás de cámaras? Pues es lo que queremos empezar con... está listo, yo creo. Está listo. A ver, cuéntanos acerca de El más pequeño de todos. Pues ya se me olvidaron, antes sí me recordaba, pero... Las comidas. Lo que casi siempre nos daban, pues era huevo, ¿no? Huevo con frijoles. De desayunar y cena. Era el experto, el chef experto catador de comida. No, pero una frase que siempre nos decían en las iglesias era: coman porque no saben si el día de mañana vaya a haber comida. Entonces, nosotros éramos delgados y miren. Y gracias a Dios, siempre había comida. Entonces, no, fue muy bonito recorrer todo el país. Yo pues tenía 15 años y no sé, luego regresar y contarle a mis compañeros, amigos, y no sé, fue muy bonito, ¿no? Hablando de comidas, de hecho, vamos a empezar por las historias. Vámonos. Data. Bueno, si tú eres muy, te da mucho asco. No es cierto. Susceptible, ¿no? Estamos hablando, a ver, de manera rápida, ¿cuáles fueron sus mejores comidas? Que recuerden. ¿Cuántos kilos subieron? Pues se subió de 5 kilos mínimo, ¿no? Para arriba. Sí, subimos mucho. Pero bueno, sí comimos bien. Sí. Es que era desayuno, comida y cena. Y tú, aunque estuvieras bien, los hermanos iban y te servían más, y pues no podías decir que no, tenías que comértelo. Durante el viaje teníamos como 5 personas que ayunaban diario, ¿verdad? Entonces el único momento donde no comías era en eso, pero a la hora de la comida te echabas doble plato y ya. Bueno, yo voy a empezar con las comidas malas, pero no fue porque sean malos cocineros, sino porque por alguna razón. Gracias. Sí. No vamos a decir el lugar, ¿ok? Para no quemar a nadie. Pero estábamos en un lugar y terminamos el servicio social y todo el rollo, y nos hicieron una comidita y los hermanos con mucho gusto. Era un chicharrón, ¿qué? ¿Rojo? Rojo, sí. Chicharrón rojo, hermanitos, todos con hambre. Pues la mayoría, no todos, porque hubo unos que no. Todos comimos, casi todos comimos, y pues bien rico, ¿no? Y bueno, eso fue mediodía.
en la noche dormíamos en una casa. Yo me acuerdo que yo me quedé esa noche en la Carnicera, que es una camioneta de carga que tenemos, porque adentro pues no había mucho espacio. Entonces me quedé afuera y esa casa estaba en las afueras de la ciudad. Y entonces recuerdo, les voy a dar mi experiencia, disculpen ahí, yo estaba ahí dormidito en la camioneta, así todo así, con frío, 3 de la mañana y empieza una revolución en mi estómago. Y abro la puerta y corro hacia adentro donde están los muchachos para que me abran, porque ya me estaba haciendo el baño, la verdad. Y toco y nadie me responde, pero cuando oigo adentro, ¡hey, sigo yo! ¡Hey, pásame el papel! ¡Hey! Eran 2 baños adentro para más de 30. Entonces dije, ¿para qué me meto si no voy a poder? Entonces, como era el monte, aproveché ahí un arbolito y ahí pues ya no pude detenerme. Yo creo que yo fui uno de los primeros que me levanté, entonces ya de ahí vi que más gente se estaba levantando y en ese tiempo estábamos como a cargo de la parte médica y recuerdo que tenía muchas loperamidas que son antidiarreicos. Ese día nos acabamos todos los medicamentos contra la diarrea y compramos un paquetote de papel, rollo, de Sams. De Sams de 30 y sabe cuántos rollos, toditos. No nos acabamos en eso, pero fue una bendición. Fue una bendición, fue una aventura. Ya, que no veamos. Sí, yo creo que necesitábamos desparasitarnos. Fue algo natural, algo que se dio por ahí. Y fue una de las comidas. También en otro lugar que no vamos a mencionar, dieron otro chicharrón, aguas con el chicharrón, prensado, algo así, y estaba rancio. Sí. ¿Ya? Y la verdad, hasta los más comelones como yo, no podíamos. Recuerdo que las muchachas no pudieron ni comerlo y nos lo ofrecían a los hombres, ¿eh? Y nosotros no, ya comimos nuestro plato. Porque sabíamos que eran los que comían más, pero ni ellos lo quisieron. Pero esa era la única persona que sí comió, que me acuerdo, fue Julio. Un saludo para Julio. Él fue el único que repitió comida. No sé cómo le hizo, pero él repitió 2 platos de chicharrón. Pero era parte de hecho nos tocaba, hablando de comida, pues comer de todo, pero también dormir en diferentes escenarios. Sí. Desde no tener nada, literalmente piso, y compartir un solo baño los 34. ¿Puedes imaginarte a la hora del baño cómo era? Entonces, un solo baño. No, ¿Cuál hecho, fue tu experiencia? Yo recuerdo las primeras veces, no sé si se acuerdan, era Durango. Sí. Cuando recién, la vez que sacaron ahí un saludo a Paquis del baño, porque justamente teníamos un tiempo límite, o sea. 5 minutos. Sí, eran 5, no, era menos, ¿no? 5 3 minutos. 3 minutos. Sí, se metían de dos. Si eras de 2, 5. Y si eran 3, creo que te daban como hasta 8, algo así. Sí. Y era un reto, o sea, hacíamos hasta concursos, ¿no? De quién se podía bañar más rápido, porque era entrar, quitarte la ropa, bañarte y cambiarte, porque era un solo baño. Y en esa vez me acuerdo que se pasó el tiempo y estaban, salte, y salió ahí con la toallita y ni modo se regresó. Porque sí era un tiempo exacto, ¿no? Sí. De hecho, ahí en el estado de Durango recuerdo que nos tocó bañarnos porque hubo como una tormenta de polvo, no sé si recuerdan. Una tormenta de polvo que hubo por ahí, entonces que nos tocaba de todo. Pero también como hubo momentos incómodos, hubo un lugar, ahí sí lo vamos a mencionar, el estado de San Luis Potosí, ya llevábamos 10 semanas ya cansados y de la nada yo recuerdo que a Ricky y a mí nos dieron la noticia de eso, que lo vamos a decir ahorita, y la noticia era que, llego yo con los muchachos que ya sabían cómo eran las indicaciones, y les digo, muchachos, este lugar es más difícil, nos vamos a tener que dormir en donde nos pongan, y pues ya estaban todos así expectantes. Y el día de hoy un hermano nos pagó 2 noches de hotel, entonces todo... Sí. Quiero que se imaginen, habíamos estado con un baño 2 máximo por los 34 que estábamos por ahí, y de repente nos rentan 10 habitaciones. Fue una bendición de parte de Dios, como un descanso. Y ese hermano, de verdad que Dios lo bendiga, porque tuvo un corazón. Ese dinero, él dijo, no es que yo tenga dinero, había ahorrado un dinero para sus vacaciones como familia. Y él sintió de parte de Dios, cuando nos vio al equipo, el donarlo. No solamente fue el hotel, fueron más cosas. Sí. No, fíjate que la historia comienza de que estábamos en una iglesia.
donde se nos habrían mojado las maletas de drenaje, de agua de drenaje. Sí. Fue un caos, hacía mucho frío, un caos. Y era la semana número 10 semanas viajando consecutivamente, y yo vi al equipo muy cansado, y yo le oré al Señor, le dije: Señor, danos un descanso, porque si no, no vamos a poder seguir. Y justo era un domingo y nos teníamos que pasar a otro lugar, y la persona o la iglesia que nos iba a hospedar de la nada me dice: no te voy a hospedar, no te puedo recibir. Y entonces estamos en un problema, porque ¿a dónde vamos? Estamos en un estado que no es nuestro estado, no tenemos familia, no tenemos nada, y de una manera sobrenatural aparece este hermano y me dice: hermano, ¿tienen dónde dormir? No lo conocíamos. Y yo le digo: no. Y me dijo: yo sé que no tienen, porque Dios me dijo que no tenían, y por eso estoy aquí, síganme. Y entonces es cuando nos manda, nos lleva a ese hotel 2 noches, y lleva uno de los muchachos de nosotros, el cocinero, para que fuera a Sam's, y le da una despensa de más o menos como 15,000 pesos. Y aparte, después no nos dejó comer la despensa, nos invitó los tacos a todos, nos llevó a la comida china, al cine. Sí. Una vez nos dio 150 pesos a cada uno para que gastáramos para comprar lo que queríamos. Entonces fueron más de 100,000 pesos que se gastó este hermano en 2 días. ¿Y qué? Fue Dios respondiendo a las oraciones. Así es. Sí. Y pues ya creo que algo de lo que no podemos dejar de contar, ya pasando fuera de aspectos logísticos y técnicos, es lo que Dios hizo. En el Nacional Dios hizo milagro tras milagro. Vimos la mano de Dios de una manera hermosa, bonita. Que era lo que hacíamos, a veces nos tocaba hacer labor social, le llevábamos, que era atención médica, dental, psicológica, cortes de cabello, hasta faciales hacíamos, hasta había talleres acerca de pinta uñas, talleres de cómo cocinar, hacíamos eventos evangelísticos, trabajábamos con las iglesias, íbamos a las cárceles, a donde Dios nos mandaba, y es aquí donde nacen estas historias que queremos compartir contigo. Y es ahí donde le pregunto a ellos: ¿cuál es la historia que más les impactó del proyecto nacional, de lo que Dios hizo? ¿Quién se anima? Bueno, yo quiero empezar. Yo, una de las experiencias que tuve fue en Chihuahua. Cuando fuimos a Chihuahua, me acuerdo que pues hacíamos tiempo de adoración, y nos íbamos a las plazas de las ciudades. Y en Chihuahua me acuerdo que fuimos y estaba una señora ya grande que estaba vendiendo manzanas, y a mí el Espíritu Santo me habló y me dijo: quiero que vayas a orar por esa mujer, porque ella necesita escuchar lo que te voy a decir, ¿no? Y pues al principio yo estaba como no, dije: ay, a ver si quiere, porque estaba vendiendo sus manzanas. Y llegué con la señora y empecé a hablarle, y yo le dije: ¿me permite orar por usted? Y como que ella no quería, es que decía: no, es que se me va a hacer tarde y tengo que vender mis manzanas. Entonces, en esto aplica de que tienes que dejar el miedo, tienes que hacer el ridículo, tienes que hacer lo que sea. Entonces, ¿qué hicimos? Le dije: señora, es más, le dije, le vendo sus manzanas, y ya después de vender sus manzanas, oramos por usted. Pues miren, eran como 20 manzanas. De verdad, yo ahí me di cuenta que era muy buena para vender. 20 manzanas o 20 bolsas. 20 manzanas. Okay. Y me di cuenta que era buena para vender. Ahí encontré otro don, otra habilidad, y nos fuimos a vender las manzanas. Pero en eso salen otros 2 muchachitos, un adolescente y un niño. Y se nos acercan y nos dicen: oye, las estamos viendo, podemos vender las manzanas con ustedes. Pero estas personas ni siquiera eran cristianas. Pues al final terminamos hablando por la señora y por estos 2 muchachitos que nos ayudan a vender las manzanas, y recibió la palabra que ella en su corazón le había pedido a Dios, que si Dios existía, que le diera una palabra y un mensaje. Y la verdad a mí me impactó. Sentí muy bonito de ver lo que Dios hizo, pero sobre todo aprendí que es importante escuchar la voz de Dios para que esa semilla pueda sembrarse. Esa fue una de mis experiencias. Sí, yo creo que una de las que más me marcó fue, el reto le llamábamos evangelismo extremo, ¿no? Pero para mí lo más extremo fue ir a los hospitales y entrar a orar por los enfermos, y eran hospitales pues públicos, el IMSS, el Hospital Civil de la ciudad, y hubo una que a mí no se me olvida, que fuimos a un hospital y en sala de urgencias te ibas luego, y
y uno de los compañeros de equipo entró a orar por un niño. Y yo me quedé afuera, pues a mí me daba miedo, ¿no? Nunca he sido fan de los hospitales hasta el momento. Y me quedé afuera y yo empecé a platicar con una señora. Y digo, oh, ¿cómo está? Que no sé qué. No, pues trajimos a mi hijo que viene muy, muy grave, muy, pues se cayó y le pasó algo en la cabeza. Y estaba, o sea, el escenario era muy feo, o sea. Y yo le dije, pues vamos a orar, ¿por qué no? ¿Qué le parece, no? Y ya empecé a orar por sanidad, por su hijo. Y mi compañero, cuando entra a orar por él, sucede algo ahí dentro del hospital y el médico manda a llamar a su mamá. Y su mamá, cuando sale, me dice, oye, que es que me acaban de decir que un ángel entró a orar por mi hijo y ahora quiere ahora el médico me dijo que si había sido un familiar, porque quiere que ore por los demás niños. Entonces le dije, no, pues si fue un ángel, ¿no? Fue un ángel enviado desde Sinaloa, ¿no? y en ese momento yo dije, o sea, esa fe que se activó, tal vez la señora tenía un escenario muy, muy fuerte, pero al momento de ella decir, es un ángel que de verdad, o sea, la oración funcionó, yo le dije, vamos con todo, tú sigue orando allá, yo voy a buscar los familiares de acá, de acá afuera, y empezamos a orar, y sí, Dios hizo milagros dentro de los hospitales, y hay muchísimos más de ciegos sanando, incluso, pero... Pau. Híjole, yo siento que me puse a pensar y tengo tantas cosas porque creo que hubo mucho que vimos que Dios hizo a través de otros y hubo mucho que Dios hizo a través de nosotros, inclusive mucho que Dios hizo a través de gente desconocida y creo que algo que a mí me marcó mucho en lo particular y que creo que fue lo que más puedo decir en general es el hecho de que, como les decía, yo siempre tuve como que un manto profético y yo siempre, mi mamá dice que me hacían como muy azorrillada porque siempre vi como más demonios y de que no duermo, ¿verdad? Y tengo miedo y en el Nacional recuerdo que algo que me gustaba mucho es que podían pasar lo que fuera detrás, pero cuando conectábamos todos con el Espíritu Santo, se movía el Espíritu Santo de una manera increíble y algo que para mí me quedó muy marcado fue que recuerdo que llegó un momento en el que cuando llegaba la hora de ministrar, yo no recordaba nada, porque era como que automático. Y me iba directo, o sea, y de repente ya no era Dios, ¿con quién quieres que vaya? No, de repente, o sea, era y voy y te digo algo, y terminaba y era como un shock, ¿no? Como disociar, no sé. Y para mí era muy impactante y llegó una vez en la que me tocó quedarme con una hermana, porque a veces nos recibían también en sus casas, y recuerdo que esa vez estaba bien cansada, y yo me iba a dormir según temprano, ¿verdad? Porque llegábamos 11, 10 de la noche a las casas, y la hermana me dijo, ¿no quieres cenar algo? Tengo ramen. Y uy, no, a mí me encanta el ramen. Y le dije, ay, bueno, está bien. Y me acuerdo que me senté, me lo preparó y una cosa le pregunté. Y me empezó a platicar, y a platicar, y a platicar, y a platicar. Y de repente yo la empecé a ministrar. Y cuando terminó todo, o sea, de verdad que fue una ministración increíble, o sea, ella me habló de cosas que ni siquiera se acordaba, oramos, recordó cosas muy fuertes de su pasado, pudimos perdonar, o sea, y cuando terminó me dormí bien tarde, pero con una paz, y ese fue el día que Dios me dijo, ¿sabes qué? Yo te llamé a la administración. Y para mí fue muy impactante el poder por primera vez ver un don que toda la vida me había hecho la vida imposible, con un propósito. Y creo que eso es como el día que más marcado tengo, porque de ahí para adelante creo que eso fue en Michoacán, Morelia, Michoacán, y a partir de ahí para adelante, cada vez que oraba ya no estaba dudando ni nada, ya no tenía miedo, ya nada, simplemente para mí era como, ok, Dios, o sea, harás algo y me pongo en tus manos y en automático, ¿no? Y si no me acuerdo, pues ni modo, o sea, eres tú. Y sí, o sea, me acuerdo que cuando Dios ministraba a la gente, el montón de gente llorando en medio de la calle, en los hospitales, en las iglesias, en donde quiera que nos parábamos, porque Dios estaba haciendo algo. Era el Espíritu Santo a través de nosotros. De verdad había muchachos, integrantes del equipo, que eran bien calladitos entre nosotros, pero a la hora de ministrar hacían llorar a la gente. Yo, una de ellas, que no voy a decir su nombre, yo decía, ¿qué ministrará o qué les dirá? Porque siempre las hacía llorar y a lo mejor las pellizca, algo, no sé, pero Dios estaba haciendo algo a través de ellos. Bueno, es que algo que me gustaría decir es que
tuvimos más de 7,000 milagros. Yo algún día saqué una cuenta, más de 7,000 milagros y sanidades en todo México por todo este viaje. Entonces vimos desde paralíticos levantarse, ciegos ver, sordos oír, como dice la palabra de Dios, ¿no? Y el reino de los cielos acercándose a cada lugar. Entonces, hay tantos testimonios y que pasaban ahí con nosotros y pasaban fuera de nosotros, porque yo tengo un testimonio de muy grande que a mí me pasó, y es que Dianela, porque conocen a Dianela, su mamá cayó enferma. Ella, una señora grande, le diagnosticaron de la noche a la mañana leucemia, cáncer en la sangre. Y recuerdo que me habló, ella no estaba en el viaje, pero me habló y me dijo, ¿sabes qué, Ricky? Mi mamá está muy enferma, le diagnosticaron leucemia, y los doctores dicen que este tipo de leucemia era muy agresiva y que en el primer mes más del 90% se muere, ¿no? Y era una señora grande de edad. Entonces me pidió oración, yo le pedí oración a varios chavos de ahí. Le dijo, oigan, vamos a orar por la señora Diana, vamos a orar. Y me ayudaron un tiempo a orar, pero yo dije, voy a orar. Aprendí en esos días que cuando tú quieres orar por alguien, necesitas hacerlo parte de tu familia o parte de ti, para que sea algo más fuerte, ¿no? Y yo solamente con Dios le dije, voy a orar como si fuera mi mamá. Y le decía, mamá Diana, Señor, te pido por mamá Diana, que está ahí, que la sanes ahí donde está. Y estuve orando así y nadie me escuchó. Entonces estábamos en el estado de Morelos un domingo, después de, no sé si de 100 días o algo así, de que ella estuvo en el hospital en Guadalajara internada grave. Y yo orando, solamente mi mamá Diana, Señor, ayúdala. Cuando yo predico en ese lugar, era la primera vez que estaba en Tilzapotla, Morelos, y bajo, termino, y hay una de las chavas que me dice, Ricky, hay una señora que te está buscando. Y yo no la había visto nunca, y era una mujer alta, grandota, y me dice, ¿tú te llamas Ricky? Sí. Ah, pues tengo una palabra de parte de Dios para ti. Así te dice el Señor, por cuanto has sido fiel, por cuanto le has servido, Él escuchó tu oración, y hoy levanta de esa cama a tu mamá, de hospital, de esa cama de hospital, de donde está, hoy la levanta. Y cuando ella dice eso, yo sabía que era la mamá de Dianela. Entonces automáticamente le marco a Dianela, le digo, ¿sabes qué, Dianela? Esta palabra dice, y le expliqué todo, dice el Señor que hoy se levanta de la cama del hospital donde está. Y en ese día, a partir de ese día, eso cuando empezó a mejorar. Y para no hacer larga la historia, fue sana de leucemia, de cáncer, y ya pasaron los años y todavía está con vida y está saludable, porque Dios hizo un milagro en ella. Sí, amén. Yuri. Ay, se me fue el rollo por falta Ava. Es que me emocioné. No, pues a mí me gustaban mucho los adoración pública, y siento que era un momento muy padre porque, bueno, en mi caso me pasaba, estaba tocando, a veces tocaba el cajón peruano, luego a los bongos, y era un momento donde cerrabas los ojos y te desconectabas, ¿no? A veces no se te olvidaba que estabas en una plaza pública con mucha gente alrededor, y era un momento donde a través de eso podías impactar el corazón, ¿no? Y de las personas. Y cuando estábamos ahí ya entrados, de repente ya sea Ricky o Dani o otra persona decía a los demás, ahora es tiempo de ir a hablar a las personas, ¿no? Y pasaban muchas sanidades y milagros en medio de la gente, y no sé, me hizo recordar a las historias de Jesús cuando Él iba caminando y sanaba a las personas, ¿no? Y no sé, me gustó mucho, y pues me gustaría repetirlo. No, pero yo quiero agregar algo de las adoraciones públicas. Y a mí en Veracruz, para mí fue creo que el lugar más pesado de adoración pública, porque me acuerdo que justo cuando nos lanzaron como saetas, ¿no?, a evangelizar, láncense, fuimos, y una señora, me acuerdo que me dijo a mí, oye, ¿tú sabes que ellos son brujos? O sea, y había brujos ahí parados viéndonos adorar, pues, ¿no? ¿Tú sabes que ellos son brujos? Y yo le dije, pues no, ni me importa. Sí, o sea, y ella como para infundir miedo, pues, ¿no? De que este es su territorio y vinieron a ver qué están haciendo acá. Y yo, pues,
pues yo estaba muy seguro de mi Dios y sigo seguro. Y yo le dije, pues no nos importa, nosotros creemos en Dios y Él es más poderoso que todo. Con todo respeto, antes que nada. Hay algo que yo sí quiero recalcar, que eso fue que motivó a que viera milagros y eso, es que siempre nos retaban en los viajes de hacer algo diferente. Cualquier lo que era, pero algo que Ricky y Dani siempre nos decían era, o sea, ser creativos y dejar que Dios nos usara de formas diferentes. Y a veces me acuerdo que una vez nos pusieron retos que teníamos que cumplir, y la verdad que ahí tu fe aumenta, porque te dices, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a conseguir esto? ¿No? Porque una de ellas era juntar una despensa, pero sin poner nada de nuestro dinero. Porque ni traíamos. Sí. No, ya nos exhibiste. No, pero creo que parte de eso también fue que nuestra fe creciera y que le creyéramos a Dios para ver mucho más allá de lo que Dios podía hacer. La verdad era una locura. Sí, que de hecho, si me permiten decirlo, creo que también algo muy importante es que nuestro estilo de vida era Dios. O sea, literalmente girábamos en torno a Dios. No era como, regularmente uno dice que hace eso, ¿no? Pero te enfocas en el trabajo, te enfocas en otras cosas. Y nuestro trabajo era servir a Dios. Nuestras mañanas, nuestro desayuno, me acuerdo que teníamos un reto de leer toda la Biblia. Y no tenías tiempo, o sea, no había tiempo en realidad, pero nos veías en el desayuno, en la comida, en la cena. Nuestras conversaciones eran qué leíste, qué hiciste. O sea, en realidad nuestra vida estaba enfocada y fluir. Era tan fácil porque era simplemente como pasar. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué al Nacional, el momento en el que me di cuenta que volví a la realidad fue un día que estaba en la plaza comiéndome unas donitas. Y me acuerdo que una señora me estaba viendo y volteé y le dije, ¿quieres? Y me dijo, sí, y le empecé a predicar, o sea, de la nada, y de repente ya me fui a mi casa y dije, oye, o sea, ya estoy como que en automático, porque era el estilo de vida, no estabas pensándolo, no lo dudabas, no decías, lo va a hacer Dios, no, o sea, Dios lo iba a hacer, porque lo hacía todos los días. Sí. Así es, una de mis historias favoritas pasó en San Luis Potosí. Ese día yo le pedí a Dios que me diera una sola persona, una sola, para evangelizar. Y recuerdo que estaba en un parque y al final del parque vi a un muchacho. Y Dios me dijo, ve con él es la persona que me estás pidiendo. Y me dijo fuerte Dios, pregúntale si ya comió. Fue la única instrucción que él me dio, pregúntale si ya comió. Entonces ahí voy corriendo y de la nada desaparece. Ay, yo me frustré, dije, ay, ¿dónde está? Lo busqué, no lo encontré. Total, me puse a seguir a otros del equipo y de la nada estaba ya el muchacho que había visto aquí a un lado de conmigo y yo me sorprendí, ay, Dios me dijo. Entonces empecé a compartir con él lo que estábamos hablando acerca del reino, de que era un Dios que estaba cercano a él, que le abriera su corazón. Y llegué al punto de preguntarle, a ver, si Dios estuviera aquí, ¿qué le pedirías? Es cuando él cambia su rostro, cambia su manera de hablar conmigo y me dice, es que lo que yo tengo, nadie lo puede hacer. Y le dije, pero tú no conoces al Dios que yo tengo, el Dios de lo imposible. Y luego dice, no, y me empezó a contar su historia. Resulta que hace unos años él fue abusado por algunas personas y parte de esas personas tenían VIH y se lo contagiaron. Entonces él, cuando sus familias se enteraron por los síntomas, ya después de años que empezó a presentar, lo corrieron de su casa, lo expulsaron. Entonces él, a partir de ahí, empezó a vivir una condición de calle, estaba viviendo en las calles. Y en eso yo ya quiero empezar a orar cuando Dios me recuerda la pregunta que me dijo, pregúntale si ya comió. Entonces le dije, ¿ya comiste? Y se agacha su carita y me dice, pues más al rato en una iglesia católica que está acá al frente nos dan de comer. Y no, pero era en la mañana apenas. Entonces le dije, no, ¿ya comiste? No, pues no, que no, voy a esperarme. O bueno, ¿qué quieres comer? Y ya le dije, ¿qué te gustaría de todos estos lugares que estamos acá? ¿Qué te gustaría? Y había un lugar de carnes que escogió uno bien caro, por cierto. Pero bueno, ya estaba viendo que no traemos dinero. Ya había hablado y fue. Y de hecho él, y como iba al frente, tenía su ropa como alguien de la calle. Llega y los meseros querían prohibirle la entrada, pero como me vieron a mí, pues lo dejaron entrar. Ese momento él estaba, yo recuerdo muy bien, al frente de mí, yo estaba en la mesa, él estaba viendo el menú todo emocionado como un niño viendo, no sé, apenas por entrar a Disneylandia, y está ahí él viendo el menú y le dije, pide lo que quieras. Y cuando él está viendo ese menú, Dios empieza a hablarme a mi vida, fue una administración doble. Me dijo,
exactamente lo que tú estás haciendo ahorita por él es lo que yo hice por ti. Yo te tomé de la nada, te invité a mi mesa, me senté contigo y ahora tú estás enfrente de conmigo. Entonces Dios empieza a ministrarme y dice, tú eres Él. Entonces yo empiezo a llorar, él pidió lo más caro, por cierto. Pero después de eso empecé a orar por él y le pregunté, a ver, dime, ¿cuáles son tus síntomas? Y dice, últimamente me he fatigado bastante. Entonces después de ahí caminamos hacia comprarle ropa, después de ahí caminamos hacia presentarle al pastor a la iglesia. Total, fueron como unos 3 kilómetros que caminamos juntos y al final no estaba fatigado. Yo era el que estaba fatigado, entonces yo supe que Dios había hecho algo con él. Y yo sé que él está sano ahorita. Me gustaría un día darle la mano y decirle, sabes que gracias, porque no solamente Dios me usó a mí para ministrarte, sino Dios te utilizó a ti para recordarme que Él siempre está conmigo en los momentos. Y bueno, hay muchas historias. Yo creo que vamos a tener que hacer otro Parte podcast. 2. Parte 2, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, parte 2. Porque yo todavía nada más quiero dar unos datos perturbadores del evento, de este viaje. Fueron más de 23,000 kilómetros recorridos en carro, avión, ferry. Yo tuve en las manos el dinero que nos ofrendaron, porque alguien puede decir, ¿cómo le hicieron para pagar todo lo que pagaron? Algunas iglesias nos daban alimentos y eso era de ellos, pero lo que nosotros necesitamos fueron más de 1 millón, como 1,300,000 pesos. ¿Cómo? De la nada me hablaban por teléfono, hermano, soy de Tijuana, no me conoces, pero yo estaba viendo un video en Facebook y Dios me dijo que te depositara 5,000 pesos. Y así 3,000, y en la calle. De una u otra manera Dios nos proveyó todo lo que necesitamos. Entonces eso fue un milagro grandísimo, más de 7,000 milagros que vimos sobrenaturales y un montón de conversiones también de Cristo, sí, y siempre así trabajando es. con la iglesia local y llevando a la gente a las iglesias cristianas. Entonces hay mucha información, la verdad, se nos acaba el tiempo en este día. Y no sé, Yuri, algo que quieras decir para terminar. Ahorita les contamos todo lo que hemos vivido, pero yo creo que en la segunda parte les vamos a contar también lo difícil que pasamos, porque así como todo fue glorioso, también todos tuvimos nuestros procesos en el nacional, cada uno, porque imagínense, estar con 34 personas con diferentes hábitos, diferentes costumbres, y lo más importante, diferentes, todos con diferente carácter. La verdad que sí fue un proceso de pulirnos los unos a los otros. Entonces, pues no te puedes perder nuestro siguiente podcast que vamos a estar llevando a cabo. No sé si quieran decir algo más antes de cerrar este podcast. Ay, es que hay muchísimas historias. Todo lo que dijéramos sería spoiler. Entonces, anímense a ver. Todo, cómo lavábamos la ropa, de todo. Sí, de todo, de todo. Ese fue el road trip más largo de mi vida. Y yo Sí, creo que va a ser los más. La gente me pregunta, a mí en lo particular, ¿volverían a hacer un nacional? Y yo les digo, no. Al menos que Dios sea muy claro y me dé muchísimas pruebas, ahora sí. Pero yo creo que Dios ya está levantando una nueva generación ya más joven, con más fuerza, con más creativos. O sea, nosotros estábamos viejos, Dani, ¿o qué? Yo creo que sí se va a hacer alguna vez. Sí. Estén orando mucho. Primero Dios. Y pasen el filtro. Además ya es como con conocimiento, ¿no? Con la práctica, la experiencia, sabiendo que no repetir. Sí. Pues aprendimos mucho y también de ahí también salieron varios matrimonios, que eso es parte del siguiente podcast, de la segunda parte de aquí. Y no se olviden a suscribirse en el canal de YouTube. Estamos en TikTok, Instagram y Facebook también, como de Joven a Joven. Dale like, comparte, haz lo que quieras. Ahí están fotos, videos. Sí. Y te esperamos para el siguiente podcast, nuestro siguiente episodio, la parte 2. La ¿Sale? parte 2. Esto continuará.